Vamos a seguir hablando, hermanos, esta semana acerca de la relación del cristiano y las finanzas. Y no se preocupen, no voy a hablar de ofrendas, hermanos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico capítulo 25. Y ahí vamos a leer algunos pasajes del capítulo 25, hermanos. Lo que yo digo, hermanos, es que nuestro Dios es un Dios bien completo, hermanos, ¿verdad? Que pues las finanzas son una parte de nuestra vida, hermanos, pero casi siempre cuando se ve de finanzas es siempre lo primero que viene a la mente es de dar ofrendas, pero eso no es todo, hermano. Eso es algo así como si yo le dijera que usted está preocupado porque va a pagar el bill de la luz, ¿verdad? Y usted dice, ¿y cómo? Y el bill de la luz, y el bill de la luz, pero hay muchos billes que pagar, ¿verdad, hermanos? No solo el de la luz, y hay otros tal vez que son más caros que el de la luz, y al final de cuentas uno sin luz puede vivir, hermanos, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir, hermanos, es que a veces nosotros siempre como que nuestra mente está así bien reducida a pensar que cuando se habla de finanzas es solamente hablar de ofrendas y diezmos y yo realmente por eso yo no quiero nada con la iglesia, cosas así, hermanos, y no es así, hermanos. Nuestro Dios es un Dios bien completo, bien completo, hermano. Yo estaba leyendo, y eso ya lo había leído, tal vez alguno de ustedes lo ha leído, hermano, pero en la Biblia hay un montón de leyes, hermano, de diferentes cosas, porque nuestro Dios es completo, hermano, abarca toda nuestra vida. Pero fíjese que cuando el Señor da las leyes de la guerra, yo estaba leyendo eso hoy en la mañana, cuando da leyes de la guerra, dice el que está recién casado no vaya a la guerra. Usted dice, tú te vas a parar, le vas a decir al pueblo que no tengan miedo. Y después dice, lo siguiente que van a decir es, si alguien está recién casado, no vaya a la guerra. Si alguien acaba de comprar una casa o plantar una viña, no vaya, dice. Y si alguien es miedoso, no vaya a la guerra. Todas esas son leyes de Dios, hermano, no tienen nada que ver con dinero, ¿verdad? Le dice incluso a los soldados, cuando ustedes vayan, soldados, llévense una palita, dice. Ahí en el campamento que ustedes tengan de la guerra, tengan un lugar donde ir al baño. Están ellos afuera. Eso se lo estoy mencionando porque está en la Biblia, pues, ¿verdad? Para decirle cómo es que el Señor piensa en todos los detalles de nuestra vida. Y dice, llévense, tengan un lugar y lleven una palita con ustedes. Y ahí donde hagan sus necesidades, después ustedes escarban para enterrar todo eso. Yo no sé si lo han leído, hermanos, pero ahí está en la Escritura. Y así como eso, hermano, cuando se habla de las finanzas hay un montón, muchos aspectos de cosas que involucran nuestra vida, hermanos. No tiene que ver solo con ofrendar. Cuando hablemos de eso, hermano, y hemos hablado en otras ocasiones, pero tiene que ser Dios quien trabaje en nuestro corazón, hermano. Primeramente uno tiene que ofrendar su propia vida, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Pero hoy vamos a hablar, hermano, un poquito sobre los negocios, porque a Dios le gustan los negocios buenos, no chuecos, hermanos. Entonces el Señor instruyó a su pueblo y el Señor le dijo diferentes cosas que ellos tenían que hacer y que no tenían que hacer. Por ejemplo, le voy a leer algunos pasajes de la Escritura antes que entremos a estos pasajes de Levítico 25. Dice, peso y balanzas justas son de Jehová. Es verdad, el Señor siempre nos da cabal, ¿verdad? Nosotros, hermano, nunca nos engaña, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ustedes tienen que dar peso cabal. Eso está hablando de negocios, ¿verdad? Obra suya son todas las pesas de la bolsa, es decir, Él pone la medida justa. En Guatemala, hermano, una vez me acuerdo que estaba con un amigo una vez que yo llegué y él estaba arreglando un carro y me dice, vamos, no sé cómo llevar este carro a la gasolinera, me dice. Y le digo, ¿por qué no llevamos un bote, ¿verdad? Un recipiente ahí. Me dice, porque no venden así en bote aquí en Guatemala, me dice. ¿Y por qué? Le digo, porque no dan cabal, me dice. No dan completo. Entonces, si el bote es de 5 galones y la gente echa 5 galones, se va a dar cuenta que le dieron 4. Entonces no venden en bote, me dice. Hoy todos saben eso, me dice. Entonces eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces aquí dice, peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son las pesas de la bolsa. También dice, hermanos, eso que le dije está en Proverbios 16:11. Dice Proverbios 22:28, no engañes a tu vecino cambiando el lugar de los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Dios aborrece la balanza falseada. ¿Eso qué es, hermano? Que había un terreno que ya estaba marcado, ¿verdad? Y a veces en la noche se levantaban algunos y movían, iban moviendo poco a poquito el lindero y dicen, no van a mover los linderos, déjenlos donde está. ¿Por qué? Porque ahí hay cámaras de seguridad, el Señor tiene, hermanos, ¿verdad?
Señor mira todo lo que nosotros estamos haciendo. Está Proverbios 22, 28. Y Gálatas 6, del 8 al 10, dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, sigamos haciendo el bien, dice el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Se da cuenta que aquí no hemos hablado nada de ofrendas, hermano? Aquí estamos hablando de puras cosas justas que Dios quiere que nosotros hagamos y que tienen que ver, hermano, o que nos van a afectar de alguna manera nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, escuche esto, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Se lo voy a decir otra vez, nosotros tenemos que ayudarnos entre nosotros, hermanos, ¿verdad? Dice, si nosotros tenemos oportunidad, ayudemos, dice, y mayormente a los que son de la familia de la fe. Eso es instrucción del Señor. Esto no es de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Dios es un pueblo santo, diferente a todos los otros pueblos. Y el Señor incluso a ellos les prohíbe. Yo leía eso hoy en la mañana también, Deuteronomio 20, les dice a ellos, hermanos, no se unan con las mujeres de otros pueblos, porque entonces a estas mujeres les van a enseñar las mismas costumbres de los pueblos. Aquí hay muchas costumbres que se enseñan, hermano, que toda la gente los acepta. Por ejemplo, cuando tu carro, a mí ya me toca esto, hermano, mi carrito ahí con el que he estado batallando, por cierto, ya lo arreglé, gracias a Dios, ¿verdad? O ya me lo arreglaron, gracias a Dios. Pero tengo que pasar smoke check este año. Entonces, aquí se acepta normalmente, hermano, que todos dicen, pues hágalo chueco, ¿para qué se va a gastar usted tanto dinero, verdad? Usted sabe todo eso, ¿verdad, hermano? Que hay lugares donde usted le dice, no hombre, deme 100 pesos y yo le paso su carro. Todos lo aceptan, hermano. Toda la gente te va a decir, hágalo, hombre, si todos lo hacen. Pero nosotros, hermano, nosotros no debemos de mentir. Se lo voy a repetir otra vez. Nosotros no tenemos que mentir, hermano. Tal vez usted se va a ahorrar unos dólares, pero yo le digo esto, es mejor hacer las cosas bien, porque Dios dice, yo no quiero balanzas falsas. Y luego el que te está haciendo el smoke check, tú llegas a hablarle de Cristo. Y esto es verdad, esto lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Con qué cara le vas a hablar a alguien y estás participando de un fraude? Y aquel hasta se tiene que estar escondiendo porque sabe que lo que está haciendo es ilegal. Entonces, esas cosas, hermano, hay cosas que toda la gente los acepta, pero nosotros no debemos hacer eso porque a Dios no le agradan las cosas chuecas, hermano. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, el pueblo de Dios, hermano, es un pueblo santo. Bueno, no sé qué comieron hoy, ¿verdad? Van a haber tacos de canasta, dijeron, ¿verdad? Pero si usted está de acuerdo, pues dígame. El pueblo de Dios es un pueblo santo, diferente, hermano, que el que no conoce a Cristo. Así se supone que tiene que ser. La gente cristiana debiera de ser la gente más honesta que existe, hermano. La gente más genuina, que dice la verdad siempre, hermano, que no está diciendo una cosa por otra, sino que el Hijo de Dios debiera de ser la persona más honesta. Los jefes debieran de decir, yo quisiera contratar cristianos aquí, porque todos los que yo conozco son gente honesta. Así debiera de ser, hermanos. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la Escritura. La Escritura no nos dice otra cosa, hermanos. La Escritura a nosotros nos dice que el diablo es padre de mentira. Entonces, cuando nosotros participamos de la mentira, participamos del diablo. Pero dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando practicamos la verdad, entonces practicamos de lo del Señor, hermano. Entonces, aquí en Levítico 25, hermano, hay una ley que se le llama el jubileo. Entonces, empezando en el versículo 8, dice así, hermanos. Y dice, contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis, es decir, vas a apartar, santificaréis el año 50
y pregonaréis libertad en la tierra. A todos los moradores ese año os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. Entonces hay dos cosas ahí que dice, hermano. ¿Qué era el jubileo? Jubileo quiere decir tocar la trompeta, hermanos. Ellos tocaban la trompeta para diferentes cosas. En la guerra se tocaba la trompeta. Entonces, cuando iban a la batalla, pero también el que estaba vigilando el muro de la ciudad tocaba la trompeta cuando veía que venía peligro, tocaba la trompeta. Pero esta era otra ocasión cuando se tocaba la trompeta, era un cuerno, ¿verdad?, que se tocaba, hermanos. Entonces dice que en el año 49 vas a tocar la trompeta, y esto va a significar dos cosas: que todas las deudas se acabaron, se perdonaron, y cualquier persona, hermano, lo que pasaba en aquel tiempo, habían pobres como el día de hoy, o gente que caía en pobreza como el día de hoy sucede, hermanos. Entonces, alguna gente, para pagar sus deudas, a veces vendía parte de su tierra, hermanos. Y esa tierra, dice el Señor, si usted se da cuenta aquí, hermano, en el versículo 23, ahí donde nosotros estamos leyendo: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces Dios dice: la tierra es mía, así es que no pueden vender la tierra. La pueden arrendar por 50 años, prácticamente es lo que está diciendo el Señor. Entonces, en el año del jubileo, cuando ellos tocaban la trompeta, decían: este año es un año santo para el Señor, y nosotros perdonamos toda deuda. A ver, el que había embargado la tierra de otro, o la había dado en pago por una deuda, la tenía que devolver. Pero también sucedía, hermanos, que a veces la gente no podía pagar y se vendían ellos mismos como esclavos. Entonces, en el año del jubileo, dice que cada quien se iba a su familia otra vez a su casa, hermanos. Entonces, esto eran leyes de Dios. El día de hoy existe una cuestión que se llama el monopolio, ¿verdad? El monopolio es cuando alguien empieza a abarcar, a acaparar todo el negocio, hermanos, ¿verdad? Entonces, esta ley, hermano, no permitía que hubiera ese tipo de injusticia, sino que Dios decía: ustedes van a ser diferentes porque ustedes son pueblo mío. Eso no lo practicaba la gente que no era pueblo de Dios, esto lo practicaba el pueblo de Dios solamente, hermanos. Entonces, así es como va. Ahora, dice, una de las cosas que hay que aprender de aquí, hermanos, es una clara enseñanza de mayordomía. Ya nosotros sabemos qué es mayordomía, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es un mayordomo? A ver, dígame un poquito así más claro, más fuerte. No son de él, pero los cuida, ¿verdad? Llega alguien y dice: mire, yo vengo a hacer un negocio, ¿es con usted? No, no es conmigo, yo solamente soy aquí el administrador. Entonces, así, hermanos, esta es una de las cosas que nos enseña la Biblia. Nosotros no tenemos nada, hermanos. Todo nos ha sido dado de Dios. Todo ha sido de Dios. La libertad que ellos tenían no era de ellos, hermano. ¿Sabe qué les manda el Señor? Dice: ustedes, entre ustedes no se van a poder hacer esclavos. Le estoy diciendo que algunos se vendían como esclavos, ¿verdad? Ahora, el esclavo no tenía ni voz ni voto, hermano, en una casa. El esclavo, hermano, simplemente comía si el amo le daba permiso de comer. Se levantaba a la hora que el amo decía, se acostaba a la hora que el amo decía. Pero a ellos, hermano, dice: si tu hermano empobrece y se vende a ti, no lo vas a tratar como esclavo, porque ustedes, yo los liberté, les dice. Ustedes no pueden esclavizarse entre ustedes. Entonces, todo esto es filosofía que viene de la Biblia, no es de nosotros, hermano. Eso no lo practicaba la gente. Entonces, fíjese, la tierra no se vendía para siempre. ¿Qué les dice el Señor? Versículo 18 y 19. El versículo 18 y 19, el Señor les dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra como, hermanos, seguros. Si yo les pregunto, hermano, ¿usted cree que habían ejércitos enemigos en ese tiempo? Pero Dios les está diciendo: miren, si ustedes guardan mi palabra, ustedes van a habitar en la tierra que ustedes viven como, hermanos, seguros, tranquilos, ¿verdad? Dice: y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella como
con seguridad. Dios les dice, ustedes van a tener seguridad. La tierra les va a producir todo lo que ustedes necesitan. Pero ¿cuál es el requisito, hermano? Usted ve, hermanos, que casi todos nosotros tenemos como lecturas bíblicas favoritas, hermanos, ¿verdad? Casi siempre nos gustan las promesas de Dios. A mí me gustaría preguntarle a alguien, ¿cuál es la promesa favorita de Dios? Un versículo que usted, mire, a mí me gusta esta promesa de Dios, este versículo me gusta. A ver, ¿quién? Ok, en paz me acostaré y así mismo dormiré, pero esa promesa tiene un requisito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque solo tú me haces vivir confiado, es decir, tener su confianza en Dios. ¿Cuál otra, hermanos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, pero ¿cuál es el requisito? Que Jehová sea mi pastor, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, hermano? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, no hay ninguna condenación, pero ¿cuál es el requisito? Estar en Cristo. Aquí, hermanos, se le dice, ustedes van a habitar seguros, pero ¿cuál es el requisito? Guarden todo lo que yo les estoy diciendo que guarden. Ahora, otra vez, hermanos, ¿cree usted que era bastante dinero lo que tenían que perdonar? Y cuando ellos guardaban, hermano, cuando no trabajaban en el 7º año, ¿se acuerda que vimos eso la semana pasada? ¿No es acaso que les iba a afectar a ellos? Decirles, este año ustedes no van a cosechar, no van a ir a vender la cosecha. Este año van a confiar en mí. Y por 3 años yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Ese es un paso de fe. Le voy a decir, hermano, que nosotros somos gente de fe. Siempre y cuando miremos. La mayoría de las veces así es, hermano. Mire, nosotros decimos que confiamos en Dios. Pero yo le digo esto, ¿usted ha visto aquellos que hacen relevos, hermano, unas carreras de relevos en los Juegos Olímpicos? Entonces el que ve enfrente empieza a correr, pero está para recibir como un palito, una cosa que le entregan, ¿verdad? Y entonces una vez que lo recibe, sigue corriendo. Ahora, el Señor le dice, corre allá te voy a dar ese palito que tú estás esperando. Y entonces usted dice, no, pero yo no miro nada, ¿verdad? Entonces el Señor nos hace promesas a todos nosotros y a veces no las vemos nosotros, hermanos. Y tenemos que dar un paso de fe. Pero nosotros casi siempre decimos, bueno, yo dejo ir esto, pero siempre y cuando yo reciba lo otro. Y el Señor a veces dice, no, déjalo ir y yo te voy a dar lo otro en su tiempo. ¿Sí entendió el ejemplo, hermano? Entonces aquí el Señor les dice, ustedes nunca lo han visto, pero guarden mi palabra y yo les cumplo a ustedes. Y yo les digo esto, hermano, Dios no es mentiroso. Lo que Dios promete, todo lo cumple, hermanos. Y el Señor les dice, miren, ustedes no van a vender la tierra para siempre, porque la tierra es mía. Yo soy el dueño. Ustedes son mayordomos. Aún ahí, si usted se da cuenta en el versículo 23, dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, dice. O sea, aquí el de la tierra soy yo. Ustedes, nosotros, ¿cuánto tiempo vivimos, hermanos? Pues unos años, ¿verdad? Dice 70, 80 y con todo son trabajo, ¿verdad? Entonces alguna gente llega a vivir 120, hermanos, pero de todas maneras nos vamos a morir. Ustedes son extranjeros para mí, dice el Señor. Entonces la tierra no la van a vender porque la tierra es mía. Entonces eso es una cosa que nosotros tenemos que seguir entendiendo, hermanos. Los hebreos no podían ser esclavos, solo Dios, hermano, podía quitarles o la tierra o la libertad. Solamente Dios se las podía quitar. Y eso fue lo que pasó años después. Dios les quitó la tierra y les quitó la libertad. Bueno, a Dios le importa el verdadero bienestar de su pueblo, hermanos. Y que haya armonía en los hijos de Dios también. La tierra, otra vez, era una herencia de Jehová. ¿Por qué el Señor les dio la tierra? Nosotros tenemos que remontarnos hasta en el Antiguo Testamento, en el tiempo, hermano, cuando Dios habla con Abraham. Y Dios hace un pacto y le dice, esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes. No hizo nada, hermano, para ganársela. Dios se la dio. Su libertad, Dios se la dio también. La tierra y los esclavos podían ser rescatados en cualquier momento por un precio justo. Entonces miren, hermanos, otra vez,
Vamos a ahora entrar aquí en el versículo 14, ahí donde nosotros estamos. Para que usted mire, hermano, que alguien pudiera haber dicho, no, pues me voy a esperar ya cerca del año del jubileo, así me sale más barata la deuda, ¿verdad? Entonces voy a comprar por el año 40, 45 y ya al año 50 ya la hice, ¿verdad? Pero Dios es justo. ¿Se acuerda cómo empezamos? Balanzas justas, peso justo, es lo que a Dios le agrada. Entonces, la ley estaba de una manera que nadie podía tomar ventaja, hermano. Y déjenme decirle antes que leamos esto, hermanos. Estaba de las dos partes, tanto el que estaba ofreciendo un negocio, por decir algo, el que estaba ofreciendo una tierra, como el que estaba comprando. A los dos los protegía el Señor. Entonces, miren el versículo 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano, dice ahí. Entonces, usted ha oído eso de gato por liebre, ¿verdad? No le dé gato por liebre a su hermano. No venda cosas que ya no sirven, hermano. No, de veras. Nosotros a veces decimos, no, eso ya no sirve, pero aquí le damos, retocamos ahí un poquito y ya se mira. Entonces, no debemos de hacer eso, hermano. Y si acaso vendemos una cosa, diga bien cómo está lo que está vendiendo. Pues no digo algo específico, pero usted ya sabe lo que se estoy diciendo. Usted diga, no, pues eso ya se quemó 20 veces, eso, pero por eso te lo estoy dando en $5. Por lo menos usted tiene que decir, dice, no le vas a mentir, no engañe ninguno a su hermano. 15, conforme al número de los años, después del jubileo comprarás de tu prójimo conforme al número de los años, de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, hermano, vamos a poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Que fueran $1,000 por año. Y aquel compra en el año 35. Entonces, ¿cuál sería el precio en el que tendría que vender, hermanos? ¿Ah? ¿Sí está bien? ¿Está bien la operación, hermanos? A ver. ¿Ah? Vendió en el año 35. ¿Cuál era la cantidad antes de llegar al jubileo? 60, ¿verdad? Eran 15 años los que faltaban. Entonces, ¿en cuánto tenía que vender? En 15. Nada más ni nada. Ahí no habían subastas, hermanos. Ahí no había nada de subastas. El precio es tanto. Y punto, se acabó. Y no vas a engañar, porque dice, vas a calcular cuáles las cosechas, más o menos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en ese precio vas a vender, no vas a engañar a tu prójimo. Yo soy tu Dios, no lo vas a engañar. Hermanos, miren, nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos vamos a hacer un daño, hermanos? Mire, a veces puede pasar un accidente entre nosotros, pues, ¿verdad? Que alguien no tuvo la intención de engañar al otro, pero puede pasar. Entonces, tenemos que arreglarnos lo mejor que se pueda porque somos miembros los unos de los otros. Mire, hermano, estas cuestiones del dinero, ¿cómo causan problemas, hermanos? Causan muchos problemas. Hoy estaba visitando unas personas hoy, hermanos. Ustedes no los conocen a ellos, ni les voy a decir quiénes son, ¿verdad? Pero me dio mucha tristeza porque ni siquiera fueron estas personas que me dijo, sino un vecino me dice, pues mire, aquí vive un hermano y aquí vive un hermano, pero no se hablan ellos. Los dos son cristianos. Por una cuestión, no sé muy bien qué pasó, hermanos. Pero la cuestión es esta, hermanos. Nosotros no podemos estar así. No debemos estar así. Y si uno ha defraudado a otro o se cree defraudado, hable bien con su prójimo. Hable bien, hermano, porque nosotros tenemos que hablar de ese tipo de cosas. No podemos estar así nosotros, hermanos. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a seguir. Y nada más quiero decirle esto también, hermano. Hable con su prójimo. No hable con los demás.
O sea, si usted tiene un problema con alguien, no vaya primero con los demás a decirle, ay, es que fíjese que esa hermana me hizo tal cosa y que no, de veras, y tan buena gente que se mira. Sí, pero no, ni le miren la cara porque engaña, es una mosca muerta. Entonces, eso que yo le estoy diciendo, esas cosas pasan, hermano, pero uno tiene que ir a hablar con aquella persona con la que uno tiene el problema. Y ¿saben qué, hermanos? Igual, ¿verdad? En la iglesia, nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, hay diferentes leyes, hermanos, donde les hablaba a los esclavos. No sé si alguno de ustedes ha leído el libro de Filemón, hermanos. El libro de Filemón es un libro pequeñito. Cuando tenga oportunidad, si no lo ha leído, léalo. Eso se lo lee rápido, hermano. Unos 15 minutos usted se lee el libro de Filemón. ¿De qué trataba el libro de Filemón, hermano? Trataba de que Pablo pues andaba en la cárcel todo el tiempo, hermano. De cárcel en cárcel se la pasaba, pero por predicar el evangelio. Y ahí en la cárcel él reconoció a un hombre. Le dice, ¿tú no eres el siervo aquel que yo conocí? Sí, dice, yo soy. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le dice, es que me escapé de mi amo, le dice. Y entonces Pablo le comparte el evangelio estando ahí en la cárcel. Entonces ya era momento de que saliera el esclavo y le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar a donde tu amo, le dice. Pero yo te voy a hacer una cartita porque yo conozco a tu amo, es amigo mío. Yo le prediqué el evangelio y él se convirtió bajo mi ministerio. Así que déjame, voy a hacerle una cartita. Y le dice, y hermano, mira, fíjate que aquí en la cárcel conocí a este muchacho. Aquí lo encontré. Y fíjate que, pues antes no era muy útil, pero ahora es útil. Porque ha creído en el Señor. Así es que yo te pido, hermano, recíbelo ahora ya no como un esclavo, recíbelo como a un hermano. Y si él te debe algo, apúntalo a mi cuenta, dice, porque tú me debes mucho, le dice. Por no decir que me debes toda tu vida, le dice, porque yo te prediqué el evangelio. Y cuando yo llegue, yo te lo voy a pagar. Y entonces el esclavo, ahora ya siendo de Cristo, tenía que volverse a su amo. ¿Usted sabe lo que le pasaba a un esclavo que se iba así, hermano? Lo mataban. Entonces, él va confiando que su amo va a ser obediente al Señor. Y se regresa, hermano, y usted pónganse en la mente, hermano, todo esto. Y aquel regresa, aquel que lo defraudó regresa. Le dice, no, pero traigo una carta. Le dice, espérate. Y aquel lee la carta y no sabemos qué pasó. Yo espero que sí lo recibió, hermano. Ya en el cielo vamos a saber. Ya no van a haber dudas. Pero la cuestión es esta, hermano, se dan muchos casos. Usted ve, hermano, que en 1 Corintios capítulo 6, por ejemplo, ahí se hablan de unos problemas que había en la iglesia, hermanos. Dice que unos se defraudaban a otros y después se metían demandas, hermanos. Y esas demandas iban delante de los jueces que no conocían al Señor. Y los jueces miraban a uno, así, ¿ha visto esos shows, verdad? Donde se pelea uno y el otro, y el señor juez, mire yo, no, pero es una mentirosa, él me dijo esto y se iban a pelear enfrente de los inconversos, y Pablo le dice, miren, que haya fraudes entre ustedes ya es una falta, pero no hay sabios entre ustedes que puedan juzgar estas situaciones, dice, que ustedes tienen que demandarse y llevarse a las cortes enfrente de personas inconversas, le dice. Dice, es muy lamentable todo esto que está pasando. O sea, hermanos, esos eran problemas que sucedían y que todavía suceden en las iglesias. Yo espero que aquí no esté pasando nada de eso. Pero, hermanos, si hubiera una cosa, entonces hable con su hermano, ¿verdad? Porque eso es una cosa que nosotros necesitamos hacer. Ahora, los cristianos no tienen permiso de defraudar a nadie. Quien no es justo con su prójimo provoca a Dios, hermanos. Entonces, mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:6. A ver, ¿quién lo tiene, hermano? Si me lo pudiera leer, por favor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho. Ok, que nadie engañe a su hermano. Porque el Señor ¿qué dice ahí, hermanos? Es vengador, dice.
¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice esto, hermano? Nosotros encontramos pasajes en el Antiguo Testamento en donde dice, también, hermanos, dice, no vas a oprimir al pobre, dice. Si le diste dinero al pobre, dice, no lo vas a estar oprimiendo. Mire rápidamente este pasaje en Éxodo 22, 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como obrero, ni le pondrás hechura. Tomas de prenda el escudo de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo. El día dormirá, y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces dice, cuando él clame a mí, ¿qué va a hacer el Señor? Yo lo voy a oír, dice. Entonces, igual, hermano, en Deuteronomio 24, hay un pasaje muy parecido a este, hermanos. Entonces, 24:10 dice lo siguiente, hermanos. Dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Usted ve, hermanos, que uno puede decir, bueno, yo tengo derecho de lo que este me debe, yo voy a meterme hasta la cocina. Así no dice el Señor. Dice, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás, dice, reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová. ¿Ve usted eso, hermano? Es lo que está diciendo el Señor. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Dice, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos eso, pues estamos provocando a Dios, porque Dios está diciendo, si el otro me pide, yo le voy a contestar. Es lo que Dios está diciendo aquí, hermanos. Entonces, aquí hay otras cosas que quisiera, hermanos, que nosotros miremos rápidamente. Vamos a volvernos a donde nosotros empezamos, hermano, el pasaje de donde nosotros comenzamos. Y vamos a ver ahí Levítico 25, una cosa con la cual vamos a ir terminando, hermanos. Levítico 25, 35. Ok. ¿Ya están listos, hermanos? Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Hermanos, miren, esas casas de empeño, pues usted va y encuentra cosas ahí. Pero a mí se me hace mal eso, hermanos, ¿verdad? Porque es tomar ventaja del pobre. No siempre el pobre, ¿verdad? A veces son otras cosas, pero a mí no me gusta eso, hermano. No sé por qué a mí no me gusta, porque es gente tomando ventaja pues de otros y tiene que devolver un tanto más, y mucha gente pierde cosas, hermano, por nada, ¿verdad? Entonces, aquí dice, tu hermano que viene contigo, que si hubiera empobrecido, viene a ti, no seas usurero con él, no tomes ventaja pues de su situación. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, sino acógelo a ti, lo vas a amparar como forastero y extranjero, vivirá contigo. 36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Note bien que dijiste tu hermano, ¿verdad? No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia, la comida, ¿verdad? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Otra vez, hermanos, miren,
Aquí es como que, vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros recogemos a dos familias que están viviendo en la calle, hermanos. Y nosotros los metemos a nuestra casa y nosotros les damos comida, ¿verdad? Y entonces aquellas personas pueden empezar a prosperar y todo eso, eso es algo muy bueno. Pero después usted se da cuenta que una familia está tomando ventaja de la otra, los dos siguen adentro de su propia casa. Y una familia está abusando de la otra. Y usted mira aquello y dice, bueno, ¿y no a ellos les hice bondad a los dos? ¿Por qué ellos se tratan así? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo, Jehová, yo te metí en la tierra de Canaán y yo te estoy viendo. Ustedes no se pueden tratar así. Si tu hermano tiene necesidad, ayúdalo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos, hermanos? Dice el 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, no lo vas a tratar como esclavo. ¿Cómo hay que tratarlo, hermanos? Dice aquí, como criado, como extranjero, estará contigo. Era diferente un esclavo que un criado, hermano, como el día de hoy es. Entonces dice, hasta el año del jubileo te servirá, entonces saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. O sea, otra vez va a volver a su tierra, porque son mis, ¿qué dice ahí, hermanos? Mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Lo otro que quiero decirle, hermanos, si acaso alguien se había vendido, o si alguien había vendido su tierra, la podían rescatar en cualquier momento, hermanos. Si aquella persona iba con el que había, con el que le había vendido su tierra, le podía decir, a ver, ¿cuánto te debo? Y podía, aunque no fuera el jubileo, pagar lo que se debía justo y podía libertar la tierra. O la persona que se había vendido como esclavo, igualmente. Dice que tenían que contar como que le estaban pagando un jornal por año y ese era el precio que ellos tenían que pagar y tenían que calcular cómo era la cosa. Entonces, todo esto tiene que ver, hermanos, con un Dios que tiene interés en cómo nosotros también hacemos negocios, hermanos. La manera como nos tratamos, cómo nos ayudamos o si nos mentimos, hermano, entre nosotros. Todo esto tiene que ver con esto. Entonces, hermanos, yo les quiero decir, a Dios le importa la gente. Yo quiero terminar con esto. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Marcos, en donde está el Señor Jesús. Dice que Él lleva hablando, hermanos. Por 3 días ha estado en un lugar hablando. Y hay una gran multitud que viene y lo escucha. Viene y lo escucha. Y entonces, dice el Señor Jesús que dice, siento por la gente, dice, porque no tienen comida. Han estado conmigo 3 días y no los quiero mandar a la casa sin comer, dice, porque se van a desmayar en el camino. Y eso es lo que se llama, nosotros conocemos como la alimentación de los 4,000. Entonces les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Y dicen, no, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Eran 4,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Entonces, ya, por ejemplo, aquí en este grupito hay más mujeres que hombres, hermanos, ¿verdad? Y en aquellos 4,000 había un montón de mujeres y niños. Entonces, pero a mí me llama la atención, hermanos, cómo el Señor está pensando en la gente y en nosotros también piensa el Señor, hermanos. O sea, a nosotros nos quiere bendecir, pero quiere que también nosotros nos bendigamos y nosotros hagamos negocios que son buenos, hermanos, que son justos. Entonces, en esta hora, hermanos, yo les digo, todo lo que hagamos, hermanos, de negocios, de cuestiones que tengan que ver con nuestro prójimo, pues hagámoslo de una manera que Dios se agrade de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Señor, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que aparece en tu palabra, Señor Padre Celestial, por todas las instrucciones que tú nos das. Y pedirte, amado Dios, que tú nos ayudes, Señor, en todo momento a sostener, Señor, estas palabras y a sujetarnos a estas palabras, Padre Celestial. Tú hablas, Señor, a tu pueblo, Señor, ahí en esos pasajes que nosotros vimos. Y tú les dijiste, si ustedes guardan mis palabras, yo los voy a bendecir. Si ustedes se portan bien con su prójimo, si no lo engañan, yo los voy a bendecir, yo los voy a sustentar.
y la tierra dará su sustento, van a estar en paz ustedes. Señor, sabemos, Padre, que hay mucha palabra, Señor, en la Biblia, Señor, y ciertamente tú no nos dijiste que no íbamos a tener problemas, Señor Padre, pero que los problemas no sean, Señor, por consecuencias de nuestros pecados, Padre Celestial, sino que seamos justos, Señor Padre. Ayúdanos también, Señor, como tú enseñas en la palabra, Señor, que si tenemos una posibilidad de ayudar a algún hermano, ayúdanos, Señor, a hacerlo, Padre Celestial. Y sabemos, Padre, que en tu palabra hay muchas promesas y simplemente a ti te agrada, Señor. Así como tú eres bueno, tú quieres que nosotros seamos buenos también, Padre. Muchas gracias por todo, Señor, lo que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén.